Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a tu podcast El mundo con otros ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro, explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ella, muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica, distinta, para tener vidas más plenas con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 104 del mundo con otros ojos. ¿Persona agresiva o conducta agresiva? ¿Alguna vez seguro que te has preguntado frente a una situación con alguien si estás frente a una persona agresiva o si esto es una cosa simplemente puntual? ¿Cómo distinguimos? Esa es la clave, de hecho mm, buena parte de la conclusión por la que sabes que suelo empezar. Es un hecho que no es lo mismo el ADN agresivo, digamos, que esas conductas puntuales. Es una buena manera de verlo, el hacer esa distinción entre persona y la forma de ser habitual que tiene, donde podríamos decir, pues igual que es una persona agresiva, ahora se lleva mucho el decir o hablar de personas tóxicas, por ejemplo. ¿Hablamos de persona tóxica o hablamos de conducta tóxica? Y fíjate que ya te adelanto que lo que quiero trasladarte, sobre todo desde esta nueva visión que vamos a tener de este tema, es que una pista que te puede ayudar mucho a distinguir lo uno de lo otro es si estamos hablando de la norma o estamos hablando de la excepción. No me gusta especialmente utilizar etiquetas, a veces lo hacemos por simplificación bueno, puede ayudar en un momento puntual, teniendo mucho cuidado de cómo manejamos los términos y las cosas, las etiquetas, pero sí que es cierto que a veces, bueno, pues por simplicidad, por ser muy directos, utilizamos este tipo de palabras, ¿no? Y es clave en medio de todo eso que hagamos este primer inciso, ¿no? En la importancia de diferenciar persona de su conducta, entre otras cosas, porque cuando hablamos de que una persona es, estamos hablando de algo que es más de tipo estable, pueden ser rasgos de personalidad, algo ya mucho más instalado. Cuando hablamos de conductas puntuales, estamos hablando de que la persona temporalmente o puntualmente está desarrollando una conducta y esa conducta realmente es cambiante. De hecho, tú y yo podemos no ser personas agresivas y, sin embargo, a lo largo del día podemos tener alguna conducta agresiva. Vamos a ver que depende también de con quién estamos hablando, del contexto, de si nos estamos sintiendo presionados. Entonces, podemos no serlo habitualmente, pero que, sin embargo, de manera puntual o incluso recurrente, sin llegar a ser un hábito instaurado, pues haya una conducta agresiva, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo cuando utilizamos otro tipo de etiquetas. Y voy a salirme un momento de la cuestión agresiva o de la cuestión tóxica para hablar, por ejemplo, de cuando se mencionan trastornos psicológicos. No es lo mismo decir que una persona es depresiva que una persona está deprimida. O decir que una persona está deprimida o es depresiva respecto a que, bueno, pues tiene conductas de tristeza en este momento, ¿no? O tiene las conductas propias de alguien que tiene un bajo estado de ánimo. Y fíjate que esta segunda forma de expresarlo realmente es mucho más cuidadosa, o pues se suele decir ahora, es mucho más friendly, es mucho más amigable respecto a la vivencia de esa persona, de ese individuo. Porque cuando nosotros etiquetamos, automáticamente colocamos a la persona en una especie de casillero, en una categoría de la que luego es muy difícil sacarla, ¿no? Hago esa mención simplemente al respecto de lo que tiene que ver con los trastornos mentales, de las problemáticas psicológicas, porque bueno, es un lenguaje de nuestro tiempo, todo el mundo habla de estas cosas y muchas veces no tenemos el cuidado, el esmero, la exquisitez, la precisión quizá que se requeriría para poder hacer esto bien, ¿no? Ahora, volviendo a nuestro tema, cuando estamos preguntándonos, oye,
ante qué tipo de terreno estoy, ¿no? Es decir, esta persona, ¿cómo tendría yo que manejarme con esta persona? Es más, es muy posible que hasta te hayas hecho la pregunta sobre ti mismo. ¿En qué cosas nos podemos fijar? Bueno, vamos a hablar de personas agresivas, entre comillas, usando un poco esa etiqueta, para aquellas personas cuyo ADN parece que está inclinado constantemente a ignorar ese trío de virtudes que constituyen la conducta asertiva. Si recuerdas, hace unos episodios estuvimos hablando de conducta asertiva, conducta pasiva, conducta agresiva, y te explicaba que la asertividad es justamente un trío de tres elementos que son verdad, justicia y amor, verdad, justicia y cuidado mutuo, que tienen que estar en movimiento para que nuestra conducta pueda pasar ese triple check que decimos, pues lo estoy haciendo bien, estoy cuidando al otro mientras me cuido a mí mismo, planteando una verdad, un cambio para poder llegar a una solución más justa. Ahora, cuando nosotros no utilizamos ese trío de tres, em, lo que está sucediendo es que o bien estamos dejando alguno de lado para preponderar el amor, y un amor malentendido, que al final es buenismo, que es lo que pasaba con las personas pasivas, que, bueno, omiten la verdad, la edulcoran para que no enfadar a nadie, aquí lo importante es que todo el mundo esté contento, si tengo que vivir situaciones injustas persistentemente no pasa nada. Bueno, esto al final tiene sus coletazos, ¿no? En la salud mental de la persona y emocional. Pero eso son conductas componen un perfil pasivo cuando se sostienen mucho en el tiempo. Ahora, la parte agresiva tiene que ver con que a esa persona le da igual ser honesto o no. Le da igual toquetear la verdad, tergiversarla, edulcorarla, omitirla, forzarla, manipularla o lo que quiera que sea, porque busca un interés egoísta. Con la justicia le pasa igual. Para ellos la justicia o la injusticia es lo de menos. Es decir, si algo es injusto, pero les beneficia, prima que les beneficia. Entonces son eminentemente egoístas y por supuesto en el egoísmo no puede haber amor, porque es lo contrario del amor. El amor es expansivo, es generoso, es hacia afuera, es autosacrificial. Lo que sucede por el contrario en el caso de el egoísmo es que es absolutamente autorreferente, se vuelca hacia sí mismo, no se sacrifica por nadie y utiliza a las personas, a cualquier medio que tiene a su alcance, también la verdad o la justicia, precisamente para bueno, pues beneficiarse él en definitiva, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver cuando nos estamos preguntando si soy agresivo como persona agresiva, por ejemplo, simplemente lo que acabo de tener es una conducta agresiva, que no lo justifica, pero bueno, se explica por determinadas situaciones. Oye, en general, ¿qué uso hago yo de la verdad? ¿Qué uso hago yo de la justicia? ¿Qué uso hago yo del amor? Tiendo más bien a lo pasivo, suelo ser asertivo, aquí se me ha ido un poco la mano, he caído un poquito en pendiente y he tenido una explosión, quizá por sobrecarga, porque ya no he podido más o porque se me está sometiendo a situaciones de abuso que debería haber puesto en orden antes. Esto es una pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos y es una pregunta que nos hacemos hacia los demás. Cuando se trata de hacia nosotros mismos, es curioso porque esto es una cosa que tengo que tratar y trabajar muchas veces en consulta con pacientes, sobre todo que sufren de baja autoestima. Porque normalmente confunden, siendo que se echan la culpa de todo, básicamente, confunden haber tenido una reacción puntual, muchas veces provocada desde fuera y que ya, bueno, pues todo el mundo tiene su límite y explota, confunden ese tipo de reacción con a ver si voy a ser una persona agresiva. Y esa persona de normal, el problema es más bien que suele ser pasiva. De hecho, recordamos que cuando hablábamos de los estilos más híbridos, que mezclaban varios entre sí, hablábamos de que las personas que son pasivas, que van a estar como sometidas a abusos sistemáticamente porque no ponen límites correctos o suficientes para poner orden, terminan en algunos momentos ya cuando se colma su paciencia, pues explotando y dando lugar a conductas que generalmente, podríamos decir, no les representan en absoluto, pero oye, no han podido más, han explotado. Como decimos, no es para justificarlo, simplemente se explica, pero esa persona debería poder distinguir que normalmente en su ADN no está precisamente el torcer la verdad para buscar situaciones injustas que le beneficien porque pasa olímpicamente de amar a los demás o amarse a sí mismo correctamente. Realmente, en esos casos, la persona muchas veces desde esa tendencia a evaluarse negativamente por defecto, tiende a confundir lo que es puntual con lo que es la norma. Se mueve por el miedo. Me da tanto miedo que esto se convierta en la norma que no me lo voy a permitir ni siquiera
esta vez que ha sucedido, ¿no? Y ahí tú ves que la persona muchas veces se somete a un autofustigarse, a un autolatigazo sistemático por el que aquí lo importante es que esto no vuelva a pasar. Y está bien, o sea, en un sentido está bien que no queramos que vuelva a pasar, me refiero, pero no está bien, evidentemente, que nos estemos fustigando y asumiendo responsabilidades que no nos corresponden. Muchas veces uno tiene que actuar en defensa propia, evidentemente se llama defensa propia porque ha habido un ataque, ese ataque puede ser verbal, puede ser a base de presión, puede ser a base de una conducta persistentemente agresiva, lo cual podría ser una persona agresiva lo que tenemos delante, y que nosotros en ocasiones tengamos que reaccionar de esa manera, insisto, aunque no nos vayamos a acomodar en seguir haciéndolo de esta forma, qué bueno sería que podamos darnos cuenta de qué parte corresponde a nuestra parcela y qué parte corresponde a la parcela del otro, ¿no? Las personas cuando por una cuestión de baja autoestima tienden a echarse la basura encima, pero no pueden distinguir, digamos, que las personas a veces son agresivas, que pueden incluso tergiversarlo para hacernos ver como que somos nosotros los agresivos cuando solamente hemos tenido esa conducta puntual y además resulta que es provocada. ¿Cuántas veces además sucede, ¿no? Que una persona que normalmente es pasiva, el día que da un golpe encima de la mesa, recibe de la otra persona una respuesta de tipo, anda, pues vaya, no, esto no me lo esperaba de ti, ¿no? Vaya con la mosquita muerta. Bueno, pues si parecía que no rompías un plato. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en esos casos? Sucede que la persona que sí que normalmente es agresiva utiliza esto como coartada perfecta para manipular de nuevo la verdad, generar una situación injusta, hacerle creer a la persona que ha explotado que es tan agresiva como ella, incluso más, porque la otra persona desde su contención puede haber no cruzado ciertos límites que uno desde el explotón posiblemente sí que va a cruzar, y en ese momento que tú has cruzado esa línea sucede algo que es tremendamente problemático, pernicioso y que tenemos que evitar por todos los medios. Y es, al haber perdido las formas, que ya sabemos que solemos perder también la razón, aunque tengamos la razón, la perdemos muchas veces por las formas. ¿Qué significa esto? Significa que la otra persona va a utilizar esa cortina de humo que representa nuestra conducta agresiva para que al final el foco no recaiga en lo que verdaderamente era el asunto que se estaba tratando ahí, sino en qué mal lo has hecho, qué agresivo eres, contigo no se puede hablar, es que desde luego de esta manera, pues fíjate, yo ahora me siento horrible, ¿no? Hay toda una tergiversación y una manipulación profunda en muchas de estas conversaciones que se producen a veces entre nosotros, ¿no? Y ahí tenemos que darnos cuenta de que tan importante es saber cómo la otra persona se suele mover, es decir, si sus reacciones agresivas son eso, reacciones puntuales o normalmente tiene este corte, y cómo nosotros solemos manejarlo también, porque sobre todo cuando tenemos una tendencia pasiva y alguna vez explotamos o somos asertivos normalmente, pero en algún punto, pues ese día estamos un poco menos finos y terminamos teniendo una conducta agresiva, es muy fácil que esto se nos lleve por otro lado y podemos perder la noción de qué es lo que está sucediendo ahí. Cuando una persona sabe que normalmente no es agresiva, sino que esto es un asunto puntual y que la otra persona ha estado llevando, como diríamos, a pique del precipicio, cuando una persona tiene capacidad para hacer una clara distinción entre lo uno y lo otro, puede frenar en seco al que está utilizando esa situación para abusar y manipular y simplemente decirle, mira, no aproveches que yo acabo de tener un explotón, por el cual, por cierto, te pido disculpas porque no debería haber hecho esto, pero no aproveches, no te permito que aproveches esto en estos términos, porque normalmente más bien el que tengo que aguantar salidas de tono soy yo. Entonces, esto de maté una vez un gato y me llamaron un matagatos, pues no es lo que va a pasar aquí. Te voy a pedir que por favor seas lo más ecuánime y justo posible y como mínimo, pues yo considero que tengo que defender lo que tengo que defender. Entonces, te voy a invitar a que no me sigas apretando para que yo no tenga que explotar en la medida de lo posible, para que eso no pase además quizás esta conversación tiene que quedar aquí o tiene que haber otros cambios para que nosotros podamos seguir dialogando. Y fíjate que aquí la manera de reconducir asertivamente, si te das cuenta, contiene esos elementos de los que hablábamos antes. Te digo la verdad de que no voy a aceptar que soy agresivo cuando esto es una conducta puntual,
te voy a plantear que no me parece justo tampoco que yo tenga que asumir la responsabilidad de lo que tú vienes provocando desde hace tiempo. Evidentemente, asumo mi parte de no haber puesto orden antes para no tener que llegar a este punto, pero no vamos a mezclar los términos. El pan es pan, el vino es vino, y en ese sentido, verdad, justicia y amor se presentan en este tipo de conversación cuando podemos plantear esto en estas formas, ¿no? ¿Estamos cuidando a la otra persona mientras lo hacemos? Sí, incluso aunque se enfade, porque no le hacemos bien dejando la campana a sus anchas o pensando que es el rey de la selva. Tampoco nos hacemos bien a nosotros, evidentemente, ni nos amamos correctamente cuando vamos dejando pasar ciertas cosas y no ponemos un límite ordenado. No puede ser un límite agresivo, pero sí que tiene que ser un orden contundente, claro, firme, que ayude a trasladar una verdad para poder ir hacia una solución más justa. Es súper importante, entonces, en un mundo que yo creo que estás de acuerdo conmigo, que cada vez se hace más agresivo, podamos tener esos recursos a la mano, ¿no? Para poder llamar al pan pan y al vino vino, como suelo decir, poder poner orden en aquellos momentos que toca muy a menudo. Cada día tenemos que tener múltiples acciones y reacciones asertivas. La asertividad, esa verdad, justicia y amor en movimiento deberían ser el tono general, deberían ser nuestro ADN habitual, porque es de la manera que nos va a ir bien, evidentemente. Y teniendo esto en cuenta, analizando la conducta, pero no solo la conducta, la manera que la otra persona también tiene de pensar, nuestra propia, la manera en la que parecen manifestar sus emociones, cómo suele llevarse las cosas o no a su terreno, todo esto nos da un montón de pistas. Hay varias maneras de ser pasivo-agresivo. Una es el explotón que te comentaba, otras veces es tardar demasiado en actuar asertivamente y terminas dañando a alguien, aunque no quieras, ¿no? Y esta segunda parte me preocupa más, porque aunque le llamamos pasivo-agresiva, muchas veces es muy fácil que se vaya tornando fácilmente en agresivo-pasiva. Es decir, ¿por qué? Porque nos vamos acostumbrando a hacer las cosas mal y a autoprotegernos en primer lugar. Y lo que hace la persona que es pasivo-agresiva por explotón no es autoprotegerse egoístamente por encima de cualquier otra cosa. De hecho, rápidamente se siente muy mal por haberlo hecho así. Ahora, personas que se acostumbran quizá a tardar mucho en expresar una verdad, a omitirla durante demasiado tiempo, a no decir desde el principio lo que está pasando, que en el fondo es para autoprotegerse, como digo, me cuesta a veces también ser muy, digamos, capaz de hacer esa diferencia quirúrgica entre qué tanto tiene de agresivo y qué tiene de pasivo. Desde luego, hay mucho más de pasivo en la parte pasivo-agresiva de alguien que reacciona por explotón. Y sin embargo, podríamos hablar de que hay casi un 50-50 en el pasivo-agresivo que simplemente se acostumbra a no decir las cosas, a omitirlas, a ver si la cosa se pasa y que termina siendo dañino para los demás, ¿no? Por supuesto, no es igual que este otro tipo de combinaciones agresivo-pasivas, manipuladoras, en términos de soy eminentemente agresivo, pero a ratos lo disimulo, podríamos decir un 70-30 para que nos entendamos, 70 agresivo, pero en 30% de ocasiones me disfrazo para que esto cuele. Ahí es donde veríamos, digamos, en esos porcentajes un poco a qué nos estamos refiriendo, pero ves que los híbridos marcan bastante de la clave en todo esto, ¿no? Las causas de fondo al final para hacer lo uno o lo otro son completamente distintas. Una conducta agresiva muchas veces tiene detrás abuso y lo que está sucediendo ahí es una especie de conducta de defensa propia, si lo podemos expresar así, precisamente conectándolo con las situaciones que conocemos a veces de crimen, de películas en las que escuchamos la idea de en defensa propia. Bueno, aquí está pasando esto a nivel de defensa propia. Es bueno para el pronóstico en un sentido porque la persona no tiene una base de corte en general egoísta y eso es muy positivo. Esa persona se sentirá mal por lo que ha hecho y procurará corregirlo, lo cual le pone más cerca de conseguirlo. Ahora, en la alternativa, cuando lo que nos estamos encontrando son personas que en esas causas de fondo constantemente tienen el egoísmo, es ese ADN persistente ahí, evidentemente se trabaja de manera distinta y hay que dialogar de forma distinta. Esto es justo lo que te quiero contar después de que te haga una breve mención de para que nos vaya bien en los próximos 2 minutos. Así que no te marches porque justo a la vuelta te voy a explicar de qué manera deberíamos intervenir en uno o en otro caso, ante personas cuyo ADN parece ser sistemáticamente la agresividad o personas que puntualmente han tenido una conducta agresiva. Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa.
No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y también más confundidas, me atrevo a decir, porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana. No nos sirven los libros de autoayuda al uso y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano todo eso ya funciona junto. Para dar respuesta a estas cosas existe justamente el movimiento paraquenosvayabien.com, que te animo a visitar y patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso, estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros que alcanzan cada vez a más personas en todo el mundo y con lo que estamos aprendiendo a ayudar a otros, dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente. ¿Te imaginas el alcance que puede tener todo esto? Si alguna vez has pensado, quiero hacer algo por la salud mental, pero no sé muy bien por dónde empezar, esta es una de las posibles maneras. Visita paraquenosvayabien.com, forma parte de esa solución patrocinando con una pequeña aportación estos materiales y trabajemos juntos por una salud mental que incluya a todos, también a los cristianos. Espero que este tema del que estamos hablando hoy te apasione al menos un poquito, una parte de lo que a mí me apasiona. Me parece tan importante y noto tanta evolución en las personas que adquieren este tipo de habilidades para distinguir, que dominan el arte, digamos, de lo que representa ser asertivo, lo diferencian del ser agresivos o pasivos y sobre todo ya hilando muy fino llegan a ese punto, ¿no? De poder distinguir con claridad lo que es ser pasivo-agresivo, máximo de pasivo y muy poquito de agresivo, más bien en conductas explosivas como las que estamos hablando hoy. La diferencia que hay en ese 50-50 del que se acostumbra a dejar las cosas correr y finalmente, bueno, pues va dejando que los demás sean dañados por el camino. Al final es un 50-50 que habla de que hay una tendencia persistente que se está sistematizando a ser egoístas, a autoprotegernos a costa de los demás. Y luego están esos otros que son agresivo-pasivos, que el máximo, digamos, de ese porcentaje es en términos de agresividad, pero puntualmente se esconden o se parapetan tras un disfraz, digamos, una máscara de pasividad porque a través de ella consiguen cosas, ¿no? Desde este panorama que te estoy contando, te explicaba justo antes del pequeño intermedio que hemos tenido que era importante que pudiéramos diferenciar cómo intervenir con una persona o con otra. Si tenemos una persona que es de ADN agresivo, para que nos entendamos que el problema no es una conducta puntual, el problema es que la persona lleva mucho tiempo funcionando mal en términos de que la verdad le importa un bledo, la justicia le da exactamente igual, solo la utiliza a su conveniencia y desde luego es principalmente egoísta, solo se ama a sí mismo y al final no cuida ni empatiza con nadie más. Este tipo de personas agresivas requieren en la medida de lo posible, primero, límites, es decir, y límites a veces es pongo distancia. Yo no te puedo impedir que tú seas como eres, que lances zarpazos, pero yo sí puedo impedir que el zarpazo me alcance si puedo dar un paso atrás y quitarme de en medio, ¿no? Entonces, a veces nos tenemos que dar cuenta de que los límites consisten en esto, ¿no? No puedo cambiar al otro, pero sí puedo decidir qué voy a hacer al respecto. Y cuanto menos te juntes con personas agresivas, mejor. Incluso siendo asertivo y siendo capaz de poner buenos límites, estar constantemente con personas agresivas te va a poner en un punto de crispación que francamente te puedes ahorrar. Hay que amarlos, hay que tenerles en cuenta, hay que procurar su bien, evidentemente, pero entendemos que mientras persisten en ese tipo de comportamiento, lo que toca es poner distancia, ¿no? Y no se trata de hacer como que no les conoces, pero sí dejar muy claro que mientras no haya un tipo de interacción más recíproca, correcta, que pueda contribuir al sano crecimiento de ambas partes, evidentemente no nos podemos relacionar. Eso no significa que tenemos que cortar peras radicalmente con una persona que puntualmente ha tenido una conducta agresiva. También podríamos estar siendo personas que malinterpretamos esto si radicalmente lo que hacemos es convertir a esa persona que mató una vez un gato en matagatos. Es lo que aprovechábamos antes a través de la frasecita popular, ¿no? Del refranillo que usamos aquí en España. Es importante entonces que nos demos cuenta de que incluso a veces cuando una persona utiliza la respuesta puntual explosiva de alguien para cortar radicalmente con ella bajo pretexto de que es agresiva,
Hombre, pudiera ser que esté haciendo un mal análisis y ya está, pero a veces cuidado porque este tipo de reacciones pueden ser también un gesto manipulador. Es decir, aprovecho el explotón que has tenido para soltarte la basura a ti de lo que no está funcionando en la relación, cuando muy posiblemente soy yo el que llevo mucho tiempo contribuyendo a que esto no funcione, ¿no? Y suelo dejar bastante claro en este sentido que las personas agresivas no suelen perder en la posibilidad de dar puntada. Y no dan puntada sin hilo, además. O sea, aprovechan cada pequeña gran oportunidad para darle la vuelta a la tortilla. Seguramente has tratado con personas de este tipo. Cuando tienes esa sensación de que con algunas personas esta persona está dando la vuelta a la tortilla constantemente, pregúntate si lo que estás es frente a una persona de ADN agresivo. Probablemente hay mucho más que no simplemente una conducta agresiva. Y si ese tipo de persona, cuando tú tienes una conducta tipo explotón, la utiliza directamente para darle la vuelta a la situación, esto nos está clarificando bastante. Así que voy a terminar como empezaba. Evidentemente no es lo mismo un ADN agresivo que una conducta puntual. Es importante que hagamos esa diferenciación tanto para nosotros como para los demás, pero creo que te va a ayudar y esta es la nueva visión que quiero trasladarte. Preguntarte sobre todo si estamos ante la norma, porque el ADN al final marcará la norma de cómo las personas nos vamos a- a desarrollar y no es porque esté realmente grabado en sus células, ahí en las mitocondrias. No estamos hablando de biología, es una forma de hablar metafórica, pero es la norma, lo que viene genético, lo que viene biológico, lo que entendemos asociado al ADN, normalmente entendemos que es estable. Bueno, pues aquí la norma es lo estable y qué diferente al final de personas que han tenido esa conducta excepcionalmente, quizá por situaciones que podemos incluso a veces haber provocado nosotros, porque ¿quién se libra, en definitiva, de ser agresivo alguna vez? No nos vamos a autojustificar, seguimos haciendo la reflexión, pero qué importante que podamos separar bien lo uno de lo otro. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que hemos abordado el tema y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde mi página web, lidiamartin.com, y también en la plataforma de la que te hablaba, paraquenosvayabien.com, con contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos y te veo en breve en el próximo episodio del Mundo con otros ojos.